Muy bien, llegamos a la lección número 7, la lección final de este diplomado Nuevo Testamento y Kabbalah. Creo que hasta aquí ya hemos aprendido conceptos y hemos podido hacer la sincronía, la similitud entre las enseñanzas del Maestro Jesús de Nazaret y de la sabiduría ancestral hebrea conocida como Evangelio, como sabiduría oculta y como Kabbalah, lekabel, recibir. En esta última lección vamos a hablar acerca de la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Quiero finalizar con esta porque viene en un contexto el cual se ha prestado para enseñar una doctrina y por lo tanto es importante pues tratar de dar luz en este aspecto. Y como dicen los cabalistas, por favor no creas nada de lo que has visto y de lo que has escuchado hasta el momento. Investígalo y saca conclusiones por ti mismo, a partir de tu experiencia, a partir de tu investigación, saca conclusiones de lo que es y de lo que no es. Al final, la lección 8 es un anexo dejando una enseñanza, dejando un texto en el cual se explica muy breve y de una manera muy sencilla el árbol de la vida, su sefirot y los 4 mundos que hemos venido mencionando a lo largo de este curso. Mis enseñanzas siempre se caracterizan por la sencillez en enseñar y por las palabras que sean de fácil entendimiento. Por lo tanto, siempre me remito a enseñar muy breve, pero con un contenido muy enriquecedor. La idea es que puedas entender y puedas comprender la sabiduría espiritual por medio de un lenguaje sencillo, como hacía el Maestro de Nazaret. Entonces, estas 2 parábolas las encontramos en el capítulo 25, del 1 al 30 de Mateo. Viene en un contexto que, como lo dije, se ha prestado para formar una doctrina y de la cual se fundamenta una religión. No entro en conflictos con religiones, las respeto todas, porque cada ser humano está en el sitio que debe de estar. Como te dije en la clase anterior, todos los seres estamos en evolución. Por lo tanto, el lugar en el cual nos encontramos es el mejor lugar que podemos estar. Ningún ser humano es mejor que otro. Ningún ser humano es más espiritual que otro. Todos somos espirituales, simplemente unos llevan un camino más, como te digo, con más tiempo que otros, pero todos somos seres de luz, todos somos seres espirituales y por lo tanto en el lugar que nos encontremos, la actividad que practiquemos, la doctrina que profesemos, la religión y las creencias que tengamos es válido. Como aprendimos también en una de las parábolas, no nos podemos creer mejor que nadie. Al Creador, a la divinidad, al universo mismo, no se le ha escapado nada. Todo está absolutamente orquestado y todo el universo, la vida misma, la creación tiene el control absoluto de todos. Todos retornaremos a nuestro lugar de origen. Todos retornaremos a Atzilut, al mundo de las emanaciones. Hablar de Atzilut y hablar de Adán Kadmon básicamente es lo mismo, porque Atzilut es la primera emanación del infinito, del Ein Sof, de Adán Kadmon. Dicen los cabalistas que quien llega a Atzilut llega al Ein Sof, llega a Adán Kadmon. Por lo tanto, es necesario conocer para poder luego estudiar mucho más a fondo. Entonces dice, estas 2 parábolas, como te dije, están relacionadas en el contexto del fin del mundo, mal entendido ese término. El fin de esta era es más bien la traducción, el fin de la era presente y la venida del Hijo del Hombre. Se tiende a utilizar estos
versos del capítulo 24 sobre todo, para hablar del fin del mundo, y por lo tanto todos deben creer en lo mismo para ser salvos, porque el que no cree se va para el cielo, porque el que cree se va para el cielo y el que no cree se va para el infierno. Son conceptos que se han sacado de su contexto hebreo y del cual se han enseñado muchas doctrinas religiosas que, como te digo, es aceptado y es respetado porque estamos en evolución. No pretendo herir susceptibilidades y no pretendo entrar a discutir tus creencias, sino que a la luz de la sabiduría hebrea quiero enseñarte para que tú decidas. Entonces, el maestro le dice a sus discípulos que oirán de guerras, que oirán de hambre, de terremotos, maremotos, todo lo que podamos escuchar que ocurra en el mundo. Pero dice que eso no es el fin. Estas cosas a lo largo de la historia siempre ocurren y siempre ocurrirán porque son procesos físicos, fisiológicos de la madre tierra. Cuando nosotros comemos algo que nos hace daño, nuestro cuerpo reacciona, bien sea vomitando, bien sea con diarreas, con fiebres, etc. Lo mismo ocurre con nuestra madre tierra. Cuando nuestras vibraciones son tan negativas, intoxicamos al espíritu de la madre tierra, y la forma de ella purificarse es por medio de esos eventos, terremotos, todo lo que hemos visto a lo largo de la tierra, las hambrunas, las enfermedades. Hoy nos encontramos mundialmente bajo el famoso coronavirus. Son cosas que siempre han ocurrido a lo largo de la historia. Coronavirus no es nuevo. A lo largo de la humanidad siempre han existido plagas, siempre han existido enfermedades mortales, hasta que el hombre llega y descubre cómo combatirlas. Ahora, todo esto también son cosas maquiavélicas que los hombres utilizan para tomar el control del mundo, tomar el control de la economía, de las personas y poderlas someter. No quiero entrar en esos temas en estas enseñanzas. Entonces, pobreza, riqueza, salud, enfermedad, hacen parte de los ciclos evolutivos. Recuerde que existen unos principios de vibración, principios de polaridad. Hoy está arriba, mañana está abajo. Hoy está con salud, mañana va a estar en enfermedad. Hoy está en riqueza, mañana va a estar en pobreza. Eso es natural en este ciclo de vida. Es natural y no quiere decir que está bien o está mal espiritualmente para que le ocurran las cosas. Entonces, no se está hablando del fin del mundo, como dije al principio. Se está hablando del fin de esta era presente. ¿Y cuál es la era presente? La era presente es la era del deseo egoísta. El maestro les dice que oirán todas esas cosas, pero que no se acabará la era presente. Solo se acabará cuando el mensaje del reino sea predicado en todos los lugares. Ya dijimos nosotros que el mensaje espiritual escondido en los saberes ancestrales tiene la capacidad de transformar nuestro ser, de despertar nuestras conciencias y a partir de ayer poder crecer muchísimo más. Entonces, a eso es lo que el maestro se refiere, al fin de la era presente, al fin donde lo que gobierna es el deseo de recibir para sí mismo. Y gobernará el fin, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre Mashiach, Ben David, que también son cosas que ocurren en cada uno de nosotros. En este momento que estamos enfrentando esta crisis de esa pandemia que hay a nivel mundial, es un principio de cosas nuevas. Lo que está pasando ahorita es tribulaciones que están llevando a las personas a tomar conciencia para despertar y trascender en su vida espiritual.
Siempre debemos mirar la luz en todas las cosas que ocurren. Entonces dice también que es importante tenerlo claro para estos tiempos. Dice que muchos vendrán en su nombre y muchos dirán que el Cristo está aquí, que este es el Cristo, que fulanito es el Cristo, o que el Mashiach, como se dice en el pueblo judío, está aquí, está acá. Él dice, tampoco es. El Mashiach somos cada uno de nosotros. El Cristo somos cada uno de nosotros. Desafortunadamente la religión nos ha hecho pensar que tenemos que esperar a Jesús que venga de las nubes. Esas son metáforas que lo que están enseñando es el interior del hombre. Nubes, Hashamay, es la misma letras permutadas de la palabra Neshama, alma. El Cristo viene en nuestra alma. Recuerde lo que le enseñé al principio, el Nefesh, Ruach y Neshama. El hígado, el corazón y el cerebro forman la palabra Melech, que significa rey. Yeshua HaMashiach literalmente se traduce como el alma que salva. Eso lo enseño en el libro de Jesús, el Maestro de los Secretos. ¿Y cuál es el alma que salva? Nuestra alma completa, Nefesh, Ruach y Neshama. Esos son los misterios escondidos en las enseñanzas del Nuevo Testamento. Y dice el Maestro también que después de las tribulaciones aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Es importante conocer todos estos asuntos. Entonces el Cristo no va a venir como lo está esperando la iglesia cristiana. El Mashiach no va a venir como lo está esperando el pueblo judío. El cristianismo espera por segunda vez a Cristo. El judaísmo espera por primera vez al Mashiach. Hay incongruencias en las enseñanzas doctrinales. El uno dice una cosa y el otro dice otra. Si Dios es uno y la palabra de Dios que nos han enseñado es una, ¿por qué hay divisiones? ¿Por qué hay interpretaciones diferentes? Si es una, debe ser una la interpretación. Si Dios es uno, debe ser un solo espíritu, un solo sentir, un solo cuerpo. ¿Por qué hay tantos cuerpos cuando Dios es uno? Nos da evidencia que la mano del hombre está allí presente para tomar control, para dominar, para someternos, esclavizarnos, cautivar nuestras mentes. Entonces dice que después de las tribulaciones aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Debemos entender esto también. Recuerde que son parábolas, recuerde que nos enseñan algo espiritual. Por medio de algo físico nos enseñan algo espiritual. Entonces la Kabbalah nos enseña que antes de nosotros recibir la luz, vienen periodos de oscuridad. Recuerde el principio de vibración y el principio de polaridad, positivo, negativo. Para poder llegar al polo positivo, para poder llegar al nivel positivo, primero estoy en el negativo. Antes de llegar a la luz, debo pasar por la oscuridad, siempre. Si miramos el relato de la creación, en el principio se creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía, y el caos reinaba sobre la faz del abismo y había oscuridad. Entonces, antes de recibir la luz, antes de poder acercarnos a la divinidad, pasamos momentos de oscuridad. Lo importante es conocer que siempre que viene una revelación, que siempre que viene la luz hacia nosotros, vamos a pasar por un periodo de oscuridad. Y la divinidad y el proceso evolutivo nuestro permite que la oscuridad venga para que nos enseñe. El problema es de nosotros que debemos estar atentos para comprender esos momentos de oscuridad, estar contentos, estar confiados y estar siempre alegres y saber que viene algo mucho mejor para cada uno de nosotros. Entonces, en esos momentos de oscuridad nos indican que vienen momentos de gran luz para cada uno de nosotros. Todo depende del ojo con que miremos las cosas. Todo depende del filtro que utilicemos. La luz siempre vencerá
la oscuridad. Dice el pasaje que estamos utilizando de contexto, dice que la venida será como en los días de Noé o Noaj en hebreo, en la cual la gente comía y bebía, la era presente, el deseo de recibir para sí mismo, el egocentrismo. No quiere decir que comer y beber sea malo. El problema es cuando nos dominan las cosas. Pablo lo dijo: todo me es lícito, todo me es permitido, pero no me dejaré dominar por nada. El problema no es ni comer ni beber, sino que me dominen las cosas. Cuando algo te domina, estás en egocentrismo. Entonces, dice que hasta que Noé entró en el arca y el diluvio se llevó a todas las personas que andaban comiendo y bebiendo, o sea, aquellas personas que andaban desbordando ese deseo de recibir egoísta. El Arizal, el místico hebreo, nos enseña que el diluvio es una metáfora para hablar del desborde del deseo egoísta, de ese deseo de recibir, la cual termina en destrucción. Todos nosotros tenemos ese deseo de recibir y la idea de estar aquí en esta tierra es para poder perfeccionarlo, para poder transformarlo en un deseo de dar, de recibir para dar y de entregarnos simplemente por entregarnos y recibir el mayor placer cuando nos entregamos desinteresadamente. Entonces, hijo del hombre, la venida del hijo del hombre en hebreo es Ben Adán. Recuerde que todos son códigos y como la Biblia, el Nuevo Testamento, aunque pues se dice que fue escrito en griego, tampoco es para controversiar en esos asuntos. Aunque haya sido escrito en griego, los vinculados en esos temas fueron hombres hebreos con un pensamiento hebreo y no helenista y no griego y no romano. Entonces, el hijo del hombre en hebreo es Ben Adam. Ben Adam lo entendemos como el hombre terreno o el hombre de la tierra. Entonces, después de las tribulaciones aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Después que pasemos esos procesos de oscuridad, vamos a encontrar la luz, se formará el Hijo del Hombre. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Noé o Noaj entró en el arca? El Zohar nos da la respuesta. A Noé se le llamó el hombre terrenal o el hombre de la tierra. Y dice el Zohar que la razón por la cual se le llamó así fue porque realizó el pacto sobre el cual el mundo fue fundado y el cual le permitió entrar en el arca, y lo cual lo hizo unirse a las cosas superiores. Repito, a Noé se le conoce como el Hijo del Hombre o el Hijo de la Tierra, porque fue y realizó el pacto sobre el cual se fundamenta el mundo. Y ese pacto sobre el cual se fundamenta el mundo es la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? El acto de otorgar desinteresadamente. Entonces, Noaj entró en el arca porque su energía sexual era pura, porque su deseo de recibir para sí mismo fue corregido en un deseo de otorgamiento. Entonces el pacto es el acto sexual basado en el principio de otorgar. La circuncisión es otorgamiento. Entonces, cuando otorgamos, entramos en el arca y nos acercamos a lo divino y nos protege de ese desorden y nos protege de la destrucción producida por nuestros deseos egoístas desenfrenados. Por lo tanto, Noaj y el arca son símbolos de cómo podemos ascender nosotros a la conciencia superior. Mire los secretos que se esconden dentro de estas enseñanzas que aparentemente son sencillas, pero al escudriñarlas y al tener presente la sabiduría ancestral hebrea, podemos encontrar todas estas riquezas ocultas en ellas.
Entonces, el fin de esta era presente es el fin del deseo egoísta o de la purificación del deseo egoísta que surge a partir, o que más bien cuando se termine ese deseo de nosotros, o cuando es purificado ese deseo de recibir en nosotros, surge el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Noé, nos enseña el Zohar. ¿Por qué se le llamó el Hijo del Hombre? El Hijo de la Tierra, porque procuró mantener el pacto sobre el cual se fundó el mundo, la circuncisión. La circuncisión es el acto sexual basado en el principio de otorgar. Todas las relaciones sexuales, todas las relaciones interpersonales son consideradas relaciones sexuales porque siempre hay un dador y hay un receptor. Entonces, cuando hay un dador, un receptor masculino o femenino, hay una relación sexual. Siempre procurar el bien en todas nuestras relaciones interpersonales. Siempre procurar que la persona que está recibiendo de nosotros reciba el mayor bien posible. Y nuestro deleite, nuestro disfrute está en que esa persona disfrute, en que esa persona reciba, en que esa persona se sienta satisfecha con lo que nosotros le estamos otorgando. Entonces, a partir de aquí es que surge la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Mire, todo ese contexto para poder llegar a estas dos enseñanzas. Entonces, las 10 vírgenes dije que son 5 prudentes y 5 insensatas. En el árbol de la vida tenemos los 4 mundos, que al final en el anexo los van a poder ver, representados por las 4 letras del tetragrama Yod-Hei-Vav-Hei, que se ha traducido como Jehová, pero Yod-Hei-Vav-Hei no tiene traducción, por lo tanto los místicos y los judíos dicen Hashem en su nombre. Entonces Yod-Hei-Vav-Hei dice, la Kabbalah nos enseña que Binah es la primera letra Hei, o el mundo de Beriah, y que Asiá o Malhut es la segunda Hei. Tenemos Yod-Hei-Vav-Hei, 2 Hei. Entonces, 5 prudentes se refiere a Binah, 5 insensatas se refiere a Malhut. 5 prudentes se refiere al estado de conciencia maduro, 5 insensatas se refiere al deseo de recibir para uno mismo. 5 prudentes se refiere al deseo corregido. Entonces dice que las prudentes tenían aceite para encender sus lámparas. Aceite en hebreo es Shemen. Debajo del video van a encontrar el escrito. Aceite en hebreo es Shemen. Es un anagrama también para Neshama. Ya sabemos que Neshama es el tercer nivel de nuestra alma. En el pensamiento hebreo, en el misticismo hebreo, hay 5 niveles que son Nefer, Ruach, Neshama, Neshama Hayá, Neshama y Ejidá. Nos competen los 3, llegar a Neshama ya es bastante. Y entonces Neshama es Binah, Binah es entendimiento y es intelecto. Las lámparas representan nuestros estados emocionales. Las insensatas no tenían intelecto, por lo cual no pudieron encender sus lámparas, por lo cual eran emocionalmente inmaduras. Entonces, las sensatas, las prudentes, tenían aceite, neshama, intelecto, por lo tanto, pudieron madurar sus emociones. Las insensatas no tenían intelecto, no tenían conocimiento de los mundos espirituales, no conocían las leyes que gobiernan esta creación, por lo tanto, sus emociones eran inmaduras. Las prudentes, dice la historia, no le dieron aceite a las insensatas, enseñándonos con esto que la redención, que el Cristo, que la venida del Hijo del Hombre, que la aparición de Cristo en cada uno de nosotros surge a partir
del estado emocional maduro, como lo hablamos creo en la primera o segunda clase. Entonces mire los misterios tan hermosos y tan enriquecedor que encontramos en estas enseñanzas. La segunda porción, la segunda parábola de los talentos nos enseña la forma en que debemos vivir de acuerdo a nuestros dones y talentos para poder manifestar los estados de alegría y los estados propios de nuestro ser de luz. Entonces los talentos los debemos entender como las capacidades que tenemos cada uno de nosotros para realizarnos aquí en esta tierra, llámense virtudes, llámense dones, etc. Dice la historia, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. El Arizal mismo nos enseña que los pecados del hombre, las clipot, recuerde que ya hablamos, obligaron a la divinidad a ocultarse en este mundo. Está oculta la divinidad debido a las clipot. Recuerde que debemos sacar las clipot para que esa divinidad comience a manifestarse. Pero nos cuenta la porción que se fue y dejó talentos a sus siervos. Esos siervos somos cada uno de nosotros. Y dice la historia que aquellos que lo multiplicaron o lo desarrollaron, les dijo que entraran en el gozo de su Señor. En cambio, el que no hizo nada con ese talento, seguirá viviendo en estados de esclavitud, en estados de exilio. En la porción Kitabot del Zohar se nos enseña que cualquier situación en la que nuestros talentos naturales y potenciales no estén logrando su máxima expresión, esto nos da evidencia que estamos exiliados. Esto nos enseña que estamos en esclavitud. Esto nos enseña que aún seguimos en tribulaciones. Esto nos enseña que aún seguimos en esta era presente, donde lo que impera es el materialismo y donde lo que impera es el afán de nuestro deseo de recibir, de nuestro ego por suplir esos asuntos materiales más que lo espiritual. Entonces, ¿qué es estar en el exilio? ¿Qué es estar en esclavitud? ¿Qué es que dice la porción que será echado al fuego, que el crujir de dientes? Será una persona amargada, será una persona que no podrá ver la victoria, llamémoslo así, en sí mismo, que no tendrá frutos, que por más que se empeñe en buscar economía, por más que se empeñe en ser rico y aunque llegue a lograrlo, seguirá viviendo una vida infeliz porque no ha podido explotar, porque no ha podido ejercer y ejecutar esos dones y esos talentos y esas virtudes que la divinidad le ha entregado para permanecer y ser feliz en esta tierra. Entonces, cualquiera que esté en un estado de exilio no puede ser verdaderamente feliz. No importa lo jovial y lo rico que pueda ser. ¿Y por qué no es feliz las personas? Porque no están ejecutando, porque no están ejerciendo esas virtudes que la divinidad le ha entregado. Un pianista, el mejor pianista del mundo, que deje de tocar piano por irse a vender autos, no es feliz porque no está ejecutando esos dones y esas virtudes que tiene. Entonces, como este mundo material le dice que debe sostenerse, deja esos talentos que tiene y se va a vender autos y se va a vender seguros para poder vivir y para poder comer. El Maestro Jesús le enseñó a sus discípulos: no se turben vuestros corazones ni tengan miedo. Vuestro Padre sabe de qué tienen necesidad. Busquen primeramente el reino de los cielos y todas las cosas serán suplidas. No hay un sentido genuino en la vida y ningún cumplimiento de valor en nuestras vidas sin la búsqueda, la persecución y la realización de nuestros potenciales. Entonces, cuando vivimos basados en nuestros potenciales, cuando vivimos ejecutando nuestros talentos, nuestros dones, estamos viviendo con la conciencia crística. Hemos salido de la esclavitud y estamos gozosos al lado de nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial nos dice:
buen hijo amado, entra el gozo de tu Señor. Metáfora, somos seres felices, somos seres que alcanzamos plenitud porque vivimos de acuerdo a lo que hay en nosotros, porque vivimos de acuerdo a los potenciales que hay en nosotros. Si yo fui llamado a compartir estas enseñanzas, no tengo por qué irme a una empresa a trabajar para sostenerme, porque si no, no puedo comer. El que nació con la virtud de ser zapatero, no tiene por qué vender mangos para poder comer. Y así en cada cosa. ¿Cuáles son los talentos que tenemos? ¿Cuáles son las virtudes? ¿Cuáles son esas pasiones que desbordan de nosotros, que aunque no nos paguen, las hacemos porque nos hacen felices? Es esas las que debemos de seguir. Es esas las que debemos trabajar, y es esas las que vamos a perfeccionar, y esas nos darán el sustento, y esas nos darán la plenitud y el gozo de nuestro Señor, como dice este mensaje. Creo que hasta aquí podemos arrancar un nuevo ciclo en nuestro estudio, un nuevo ciclo en nuestra búsqueda espiritual. Espero te sirva, y creo que cuando ya tengas este curso, cuando lo completes, muy seguramente también ya el libro en formato físico estará llegando a tu casa. Bendiciones, y ha sido un gusto poder compartir contigo, ha sido un gusto aprender contigo, ha sido un gusto conocerte y compartir de mi espíritu contigo, porque cada vez que me escuchas, estás siendo uno conmigo, estoy siendo uno contigo. Bendiciones, saludos, prosperidad, paz y shalom aleichem.